La verdad que este video nos hizo reflexionar y nos dio un pantallazo de todo lo que pudimos estar estudiando en este año y de lo que vamos a seguir estudiando ahora. El tema de este año realmente fue muy precioso, muy importante, muy desafiante, ¿verdad? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes en la libertad. Cuando se dio inicio a este programa, Krista nos hablaba un poquito de lo que el mundo piensa que es la libertad, ¿no? Hoy escuchamos muchísimo hablar de libertad, ¿no es cierto? El hombre está en una búsqueda constante de libertad. Pero, ¿qué es la verdadera libertad? ¿Qué significa la verdadera libertad? ¿Es hacer todo lo que yo quiero? ¿Es vivir sin límites? ¿Es vivir sin ley? El mundo dice, saqué algunas frases de lo que el mundo dice. El hombre es libre cuando puede dirigir su propia vida, cuando él mismo determina los valores que regirán su vida para alcanzar su felicidad y lograr su perfección. La libertad es la felicidad de obrar según tu voluntad, creyendo lo que vos quieras y haciendo lo que te llena el alma. Y con estos pensamientos, tristemente, lo único que vemos alrededor nuestro es al hombre esclavo de su propia destrucción con esta forma de pensar. Pero todos los que creemos en la palabra de Dios, este libro perfecto, la carta que Pablo escribió a la iglesia allí de Galacia, a los Gálatas, nos muestra claramente cuál es el camino de la verdadera libertad. Este año, a través del programa de la reunión femenina en cada iglesia local, hemos estado aprendiendo mucho acerca de las obras de la carne que nos esclavizan el pecado y la verdadera libertad en Cristo. Y en esta tarde espero que hayas venido con muchas ganas, con tu Biblia, con tus apuntes que recibiste ahí en la entrada y con mucho deseo de que Dios nos siga hablando, como se lo hemos pedido al principio de esta reunión. Galacia, vamos a hacer un pequeño repasito, porque no podemos hablar del fruto del Espíritu y entender lo que realmente significa esto sin entender un poquito todo lo que Pablo viene desarrollando en esta carta preciosa a los Gálatas. Galacia era una gran provincia del Asia Menor, actual Turquía. Y Pablo escribe esta carta a un grupo de iglesias que junto con Bernabé habían establecido en 4 ciudades diferentes: Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Y Pablo, quien había conocido la verdadera libertad, él dedicó toda su vida a compartir la verdadera libertad con otras personas. ¡Qué hermoso! Pablo va a explicar en esta carta que la verdadera libertad es la libertad espiritual, que el Espíritu Santo da a quienes han recibido por medio de la fe a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la verdadera libertad. La libertad espiritual que da el Espíritu Santo a todos aquellos que por medio de la fe reciben a Jesús como su Salvador y Señor. Ahora, cuando hablamos de libertad espiritual, estamos aceptando o reconociendo que hay una esclavitud espiritual, porque si no, no sería necesario hablar de libertad si no hubiera una esclavitud, ¿verdad? Esta esclavitud espiritual comenzó en el jardín del Edén, muy poquito después de la creación del hombre. Adán y Eva desobedecieron a Dios y entró el pecado no solo en el corazón de ellos, sino de toda la humanidad. El pecado
nos separó de Dios y de toda posibilidad de vivir una vida llena de toda clase de bendición en esta vida y en la eternidad. La verdad que cuando pensamos lo que nos quitó, lo que nos robó, lo que perdimos en ese instante, cuando Adán y Eva y la humanidad entera decidimos pecar contra Dios, es tremendo. Porque no solo nos separó de Dios, sino que nos separó de toda posibilidad de disfrutar de las infinitas bendiciones que Dios había planeado desde la eternidad para el hombre y la mujer. Desde ese momento, el pecado se convirtió en nuestro amo, en nuestro dueño. Nos esclavizó a vivir una vida centrada totalmente en nosotras mismas. Nos esclavizó a una vida de obediencia a nuestros malos deseos, a nuestras pasiones desordenadas. Nos esclavizó a una vida de total insatisfacción, de destrucción y de toda clase de miserias. Nada podíamos hacer nosotros para volver a una relación de intimidad con Dios. Nada podíamos hacer nosotros para volver a someternos a Él y a su plan original en total obediencia. Pero la gracia de Dios se manifestó a través de su plan eterno de redención. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo, Cristo Jesús, quien mediante su obra allí en la cruz y su resurrección nos ofrece, por medio de nuestra fe puesta solamente en Él, la verdadera libertad. Nos promete dar la verdadera libertad. Libertad de la condenación del pecado, porque el pecado nos condenó a estar eternamente separados de Dios. Pero la cruz de Cristo nos vuelve a unir a Él. Nos libró de la condena del pecado, pero nos libra en el presente de la esclavitud del pecado. Y nos librará por toda la eternidad de la presencia del pecado cuando estemos en el cielo con Cristo. Porque somos hijos. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios. En Gálatas 1:4 dice, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Y 4, 6 y 7, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¿Cómo nos aclara todos estos versículos, verdad? En ese momento en que Pablo escribió la carta, los líderes judíos estaban causando gran confusión en estas iglesias que Pablo había establecido, distorsionando completamente el evangelio de Cristo. Ellos estaban enseñando que tanto judíos como gentiles eran justos delante de Dios solamente si permanecían guardando las leyes y las ceremonias que Moisés había dado. Ellos enseñaban la salvación por obras, confiando en ellos mismos para su justificación. Y de esta manera estaban ¿qué? Anulando el poder de la cruz de Cristo para nuestra salvación. Estaban rechazando el evangelio de la gracia de Dios. Ellos seguían siendo esclavos de su pecado. Todo su esfuerzo no podía cambiar, ¿saben qué? El corazón de ellos.
aunque externamente tenían algunas buenas actitudes, el querer guardar la ley no podía cambiar el corazón de ellos y la ley los seguía condenando. El deseo profundo de encontrar libertad, pero por un camino equivocado, por el camino del legalismo en este caso, y ver que el esfuerzo de obedecer la ley no trajo ningún resultado en ellos de libertad, es muy probable que se produjo dentro de ese grupo de hermanos en esas iglesias otra conducta, la conducta del liberalismo. Y esta conducta del liberalismo hizo que ellos empezaran a desobedecer la ley de Dios. Claro, si obedecer la ley con un tremendo esfuerzo no me hace libre, en una actitud legalista, bueno, vamos a probar con otra conducta, el liberalismo, ¿no? Entonces nos vamos a relajar en cuanto al pecado. Y empezaron a desobedecer la ley, viviendo sin ninguna restricción a sus malos deseos, a sus pasiones. Y lo que ellos pensaban que era una libertad personal, era en realidad un libertinaje descontrolado, donde se empezaban a manifestar todas las obras de la carne. Ahora, nosotras también podemos tener estas actitudes erradas en la búsqueda de la libertad. Ser legalistas y con esfuerzo propio, con mucho esfuerzo procurar conductas externas cristianas, como tratar de no faltar nunca a un culto, como participar en todos los concursos, como ofrendar, y seguimos esclavas. Y pensamos que estamos bien haciendo esas cosas. Y peor, pensamos que estamos mejor que otros tal vez. Pero también podemos llegar entonces a adoptar la actitud del liberalismo. Como aquello no funciona, entonces nos relajemos en cuanto al pecado, ¿no? No llamemos al pecado o las cosas malas por su nombre como Dios las llama. Entonces ya nos relajamos y no confrontamos el pecado en nuestras vidas, lo vamos justificando. Siempre en nuestras malas conductas encontramos justificativos, creyendo que Dios nos hizo libres para que podamos ser felices a nuestra manera. Fíjate el peligro, ¿no? De buscar la libertad por un camino equivocado. Pablo, con mucho dolor en su corazón por ver cómo la fe y la manera de vivir de sus hijos espirituales se estaba corrompiendo bajo la influencia de estos falsos maestros, es que decide escribir esta carta, mostrando que es necesario depender totalmente de Cristo y del Espíritu Santo para nuestra salvación, pero también para nuestra santificación. Esto es lo que Pablo va a dejar claramente desarrollado en esta carta a los Gálatas. Solamente debemos confiar en Cristo y en el Espíritu Santo de Dios, obrando en nosotros para nuestra salvación y santificación. En los capítulos 1 al 4, que espero que tengan las Biblias abiertas, Pablo va a hablar y va a mostrar que solo Cristo puede salvar, haciendo libre a una persona de la esclavitud al pecado y a la ley. Es decir, que los primeros 4 capítulos es todo doctrina, es fe, el conjunto de todas las verdades en las cuales apoyamos nuestra fe. Y en los capítulos 5 al 6 habla de cómo esa libertad que Dios da a sus hijos es para poder vivir libres de la esclavitud del pecado, del control del pecado, andando en el poder del Espíritu y produciendo entonces el fruto del Espíritu, que es un indicador y un distintivo de la verdadera libertad. El fruto del Espíritu es un distintivo precioso de que sos verdaderamente libre, libre del pecado. Y todos estos capítulos 5 y 6 van a hablar de la vida práctica cristiana,
de la santificación. Una doctrina correcta, el evangelio puro, verdadero, siempre traerá como resultado, ¿saben qué? Una manera correcta de vivir. Si no tenemos una enseñanza correcta, no vamos a poder tener una manera correcta de vivir. Pablo, habiendo enseñado que en Cristo somos libres, ahora comienza el capítulo 5 haciendo una exhortación, un llamado a mantener dicha libertad, a interpretarla y aplicarla correctamente, sin caer ni en el legalismo ni en el liberalismo, sino andando en el Espíritu, siendo guiadas por el Espíritu, es donde vamos a encontrar la verdadera libertad. El primer punto del estudio, ustedes lo tienen en el apunte, es el llamado a vivir en la verdadera libertad. Para poder vivir en la verdadera libertad debemos entender qué implica la verdadera libertad. Y Romanos 6, 18 y 22 lo explican muy bien. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué clara que es la palabra de Dios. Dios no nos hizo libres para hacer todo lo que nuestro malo corazón desea. Su libertad no nos da derecho a pecar, sino que Dios nos hizo libres dándonos su Espíritu, quien nos da el deseo y la capacidad de poder hacer lo que debemos hacer. Fíjate qué hermoso. El Espíritu Santo es quien me enseña y me da la capacidad de poder hacer lo que debo hacer. ¿Y qué es lo que debo hacer? La perfecta voluntad de Dios. ¿Cuándo? En todo momento. Siempre, en toda circunstancia. Dios nos hizo libres del pecado. ¿Saben para qué? Para poder ser siervas de Dios. Para poder someternos a su autoridad, viviendo una vida justa, recta, creciendo en santidad, constantemente. Es llamativo lo que Pablo dice, fíjense, en Efesios 4:1. Dice Pablo, estaba en la cárcel en ese momento, cuando escribe esta carta. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿No te llama la atención estas dos aparentes contradicciones? Pablo dice, preso, estoy preso en el Señor y ahora estoy andando al mismo tiempo y los exhorto a todos ustedes que deben andar en una vida digna. Con esto Pablo nos muestra claramente que la verdadera libertad es interna. La verdadera libertad está en el corazón y no está condicionada a nada externo. Pablo fue puesto en la cárcel por vivir a Cristo, pero él estando en la cárcel se consideraba ¿qué? Preso en el Señor. Totalmente libre para seguir andando y viviendo con dignidad su llamado de haber sido hecho hijo de Dios. Y las rejas de hierro de afuera no lo detenían para seguir siendo un poderoso instrumento en las manos de su Señor. Y nosotras somos llamadas, mis queridas, a esta clase de libertad. Una libertad interna que no está condicionada por nada externo, ninguna situación externa. Y te hago una pregunta. ¿Estás creyendo la mentira de que tus circunstancias externas, que yo no las conozco, vos las conocés, Dios las conoce, que tus circunstancias externas son tan duras, tan difíciles,
nadie me puede entender, que no puedes vivir en santidad, volviendo una y otra vez a la esclavitud del pecado. ¿Estás creyendo eso? Que estás viviendo situaciones tan difíciles que nadie te entiende. Vos, Gloria, hablás muy lindo porque tal vez no tenés el hogar que yo tengo, o no sé lo que estarás viviendo. Entonces decís, me justifico y sigo viviendo en esclavitud del pecado. No es la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La Biblia de las Américas traduce esto en una forma muy clara, diciendo, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres para que viviéramos en libertad. El versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Ahí la palabra firmes significa estar, permanecer de pie, continuar siendo libres, estar arraigadas en el verdadero evangelio sin fluctuar, sin dudar. El uso que Pablo hace acá del término firmes en la libertad, en este versículo y también por el contexto, él está pensando en la libertad de la maldición que la ley pronuncia sobre el pecador. Sobre ese pecador que ha estado tratando esforzadamente de lograr su propia justicia, obedeciendo la ley, pero que no tuvo ningún éxito, sigue siendo esclavo. Pero ahora, por la gracia de Dios, nosotros la hemos alcanzado en Cristo, por la salvación que hay en Él. Y lo que la ley no pudo realizar, Dios lo ha logrado a través de Cristo y de su Espíritu. Ahí en Gálatas 3, 10 y 13 dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas de este libro de la ley para hacerlas. ¿Quién podría decir en esta tarde que podemos cumplir al pie de la letra toda la ley de Dios? Nadie. Así que la ley nos condena. Pero lo que no pudo hacer la ley, Cristo lo hizo. Versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo vino y cumplió la ley, toda la ley. Cristo no vino para decir, bueno, mis queridos, relájense, no pueden cumplir la ley, yo los amo igual. No, no. Lo maravilloso es que Él vino no para anular la ley, sino para cumplirla y para darnos a nosotros, mediante nuestra fe puesta solamente en Él, y nuestra fe en la obra del Espíritu de Dios obrando en nuestro corazón. Dios nos ha dado la capacidad para poder obedecer la ley, siguiendo la enseñanza de Jesús y siguiendo el ejemplo de Jesús. No solo obedecerla externamente, sino también nos dio la capacidad de poder obedecerla en nuestro corazón, internamente. Por ejemplo, este año, cuando nosotras vimos las obras de la carne, ¿se acuerdan que tratamos del homicidio? Bueno, Dios nos capacitó por medio de su Espíritu para que nosotras no solo nunca agarremos un arma, un cuchillo, como se veía ahí en la imagen, para matar a nadie externamente, sino que Dios nos capacitó para que nunca, jamás yo mate a nadie en mi corazón, internamente, odiando a alguien y diciendo, a este no lo quiero ver nunca más cerca mío. Miren lo maravilloso. Jesús nos mostró la altura verdadera que tiene la ley. Mira,
No podés cumplir la ley, pero yo te voy a mostrar, dice Jesús, que aún la ley tiene mayor altura de la que vos conocés. Mayor altura que está acá escrito. La altura de la ley, ¿no es cierto?, es poder vivirla, no solo en hechos externos de obediencia, sino que Dios desea y busca que las actitudes de nuestro corazón sean santas. Y Dios, por medio de la salvación y de la obra de su Espíritu, obra en nosotros para producir esto. ¿No es algo extraordinario? ¿No es algo que tiene que conmover tu corazón? La salvación es algo extraordinario. Nos transforma. La salvación no solo te da el pase de seguridad al cielo el día que mueras. La salvación te transforma totalmente en el presente. Por medio de Cristo, no por tu esfuerzo. Por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y dice, para libertad, Cristo nos hizo libres. Para libertad, Cristo nos hizo libres. ¿No sería ridículo imaginar que Cristo nos hubiera abierto la puerta de nuestra cárcel con el costo de la entrega de su propia vida, tan solo para llevarme a otra prisión? No, con toda seguridad que no. Él nos puso en libertad para que verdaderamente permanezcamos libres. Por tanto, dice Pablo, permaneced firmes. Debemos perseverar en la lucha para no volver a la esclavitud. Los Gálatas habían estado corriendo muy bien, pero no continuaron corriendo bien. Ellos debían estar firmes ante toda esa oposición e influencia de los falsos maestros. Gálatas 5:7 dice, vosotros estabas corriendo bien, pero ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Cuidado, mis queridas, con la influencia de los falsos consejeros y maestros. Sigamos firmes en la verdadera libertad. Ahora vamos a ver el segundo punto, el recurso para vivir en la verdadera libertad. Así como Jesucristo es la persona principal detrás de la obra de la justificación, el Espíritu Santo lo es en la obra de la santificación. Con esto estamos diciendo que no podemos vivir la vida cristiana con nuestros propios recursos. Así como tampoco podemos salvarnos. Todo lo que necesitamos para vivir una vida santa, de acuerdo a la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo, quien nos fue dado en el mismo momento de nuestra salvación, cuando decidimos creer en Él. Efesios 1. La vida cristiana fiel es una vida que se vive bajo la guía y el poder del Espíritu. Y este es el tema que Pablo va a tratar en Gálatas 5, 16 al 26, donde está el pasaje que vamos a estudiar en esta tarde, el fruto del Espíritu. Pablo llama a los creyentes a andar en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. También Pablo los llama a ser guiados por el Espíritu. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ser guiados por el Espíritu es lo mismo que andar en el Espíritu, pero hace más énfasis en su liderazgo, lo cual implica que nosotros seguimos en obediencia la dirección del Espíritu como nuestro guía soberano, quien nos guía toda la verdad, como dice ahí en Juan 16. Si queremos andar en libertad, debemos seguir sus mandamientos. El Salmo 119, 45 dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La libertad no es una obra de magia. La libertad viene porque yo busco los mandamientos de Dios. Gasto tiempo en su palabra.
guardo su palabra en mi mente. Y el Espíritu Santo toma la verdad de Dios que está guardada en mí y en cada circunstancia me guía a que yo obedezca esta verdad. La trae a mi mente. Y no solo que la trae a mi mente y me lleva a la enseñanza correcta de lo que yo debo hacer en ese momento, sino que me da el poder de hacerlo. Es tremendo el recurso. Andar significa caminar, vivir, comportándose, conduciéndose. Y se emplea aquí en tiempo imperativo, lo cual indica que no es una opción para el creyente, sino que es un mandato de Dios. Y está en tiempo presente, es una acción continua, regular. Se trata de un estilo habitual de vida. Yo no ando en el Espíritu solamente el domingo a la mañana, la horita que estoy con la iglesia en el culto. Después cuando vuelvo a mi casa, chau Espíritu, ahora vivo en la carne. No, es constante. El acto de caminar implica avanzar, ir desde el lugar en que uno se encuentra al lugar donde debería estar. En la medida que un creyente se somete al control del Espíritu, experimentará un progreso en su vida espiritual. Y paso a paso el Espíritu nos va trasladando desde ese lugar donde nosotros nos encontramos al lugar donde Dios quiere que esté. Qué hermoso. Ese lugar donde Dios quiere que esté es la perfecta voluntad de Dios. Es ser como Cristo y Dios me va llevando paso a paso hacia ese lugar. El Espíritu Santo es el único capaz de producir desde el interior del creyente obras verdaderamente justas. Él es la fuente de poder para vivir una vida santa, pero al creyente se le pide andar. Andar en Él. Y acá quiero que notemos el equilibrio que existe entre lo divino, lo que Dios hace, y la parte humana que me toca a mí. Dios me dio todo el recurso. Ahora me dice Gloria, andá. Ahora tenés que obedecer, Gloria. Esa es mi parte, poniendo mi voluntad. Guiado por el Espíritu, entonces, el creyente produce el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no aparece si yo no ando en el Espíritu. Y con gratitud por la salvación recibida como un regalo de parte de Dios, entonces el creyente, ¿saben qué hace? Se va adornando con las preciosas características del fruto del Espíritu, que lo hemos memorizado y ahora quiero que todas juntas repitamos estas características. A ver, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero aparece entonces el punto 3 de tu estudio, fíjate. El conflicto de vivir en la verdadera libertad. Hasta acá todo era hermoso y ahora tenemos un conflicto. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Saben que la vida guiada por el espíritu es una vida de conflicto. ¿No querés conflicto? Bueno, no andes en el espíritu. Anda en el espíritu y va a tener conflicto. ¿Por qué? Porque el deseo y la conducta que produce el espíritu, siguiendo la enseñanza y el ejemplo de Cristo, ¿saben qué? Está en un combate permanente con los viejos deseos y con las costumbres pecaminosas de la carne que nos tientan y seducen al creyente para que no haga lo que desea y no haga lo que debe hacer. Pero aunque la vida cristiana es una guerra, alégrate, se trata de una guerra donde la victoria siempre, siempre es posible. Amén. Qué hermoso. Porque el Espíritu Santo, ¿saben qué hace? Da poder a nuestro nuevo hombre
para que nosotros en su poder podamos vencer el pecado, podamos vencer la carne. Número 5 del estudio, y ya nos estamos acercando a estos frutos preciosos. Y acá vamos a ver el contraste al vivir en la verdadera libertad. No solo que hay un conflicto, hay también un contraste. Gálatas 5, 19 a 23, Pablo, como una motivación para vivir una vida piadosa, va a poner lado a lado la cosecha, el producto, el fruto de vivir una vida en la carne, y del otro lado va a mostrar el producto, la cosecha, el resultado de vivir una vida en el Espíritu. Así que primero Pablo va a mencionar la lista de las obras de la carne, que ya lo vimos todo este año. Pecados de impureza sexual, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Pecados de intemperancia, de falta de dominio propio, borracheras, orgías. Pecados de idolatría, hechicerías. Pecados de hostilidad, enemistad, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías. Cosas tremendas. No sé qué pasó por tu corazón, aunque el videíto salió un poco a destiempo. Veíamos esas imágenes tan terribles de las obras de la carne. Y el contraste con las obras de la carne está la belleza del fruto del Espíritu, que ya mencionamos recién. Yo acá puse en un cuadrito 3 diferencias o 3 contrastes. El primero, las obras de la carne son plurales, el fruto del Espíritu es singular. Las obras de la carne, es posible que una persona practique solo 1, 2 o la mitad de toda esa horrible lista de pecados. Pero fíjense el fruto del Espíritu. Es producido de manera completa en cada creyente, sin importar cuán tenue sea la evidencia de sus diversas manifestaciones. Porque a veces manifestamos un poquito una, muy poquitito otra, una mucho, pero sin importar, el fruto produce todo, el fruto del Espíritu. Y número 3, una persona no redimida que solo posee su naturaleza pecaminosa, la manifestará de forma inevitable a través de las obras de la carne. Estas maldades se originan en el corazón, no en Satanás, no en el mundo externo. Se trata de conductas normales y continuas para los incrédulos. Cuando uno se asusta de todas las obras de la carne que leemos y estudiamos este año, son conductas normales en este mundo. El adulterio, la fornicación, el pan de cada día. Son conductas normales, las borracheras, las fiestas, las orgías, los celos, las envidias, los pleitos. Son conductas normales, brotan de esa naturaleza caída, corrompida y de esa forma de vivir. Pero fíjense el número 3, un creyente en Jesucristo, el cual posee una naturaleza nueva y redimida, la manifestará de forma inevitable en el fruto del Espíritu, el cual es un indicador externo de su salvación. Pero un cristiano puede andar en el Espíritu y evitar todas estas conductas pecaminosas horribles, o puede tristemente ceder a la carne y caer víctima en cualquiera de ellas. Ahora, en los versículos 22 y 23 de Gálatas 5, Pablo hace una lista de 9 características del fruto del Espíritu que produce el Espíritu en la vida de un creyente. Y Pablo va a mostrar que el fruto de la actitud interna del corazón se va a ir manifestando en el fruto de una acción externa, que está llena de buenas obras, esa acción externa. La primera característica, entonces, del fruto que se menciona ahí en Gálatas, a ver, quiero escucharlas bien fuerte a ustedes, porque ahora
vamos a ir vistiendo esta mujer preciosa con un vestido hermoso, a diferencia de esta mujer llena de obras de la carne y en esclavitud. Ahora queremos vestir a esta mujer de estas características preciosas. Quiero escuchar bien fuerte, ¿cuál es la primer característica que se menciona? El amor. Qué hermoso. El amor. El amor es la virtud suprema de la vida cristiana, como Pablo lo indica en 1 Corintios 13, ¿se acuerdan? Pablo dice, mira, si vos pudieras conocer todos los idiomas de la tierra, hablar el idioma de los ángeles, conocer la ciencia y no tenés amor, mi querido, nada sos. ¿Qué importa todos los títulos que tenga? No tenés amor, no sos nada. Y dice Pablo, aún si dieras tu vida para ser sacrificada por una buena causa, si repartieras toda la ropa que está dentro de tu placar y vaciaras tu heladera y se la des a todos los pobres de tu barrio y no lo haces con amor, no te sirve de nada. Porque el amor es la virtud principal, prioritaria del creyente. ¿Saben qué dice Gálatas 5:14? Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor nos lleva a cumplir toda la ley. Ahora, ¿qué es este amor? Es el amor ágape. No es una simple emoción, sentimientos agradables, que se desata espontáneamente en nuestros corazones. No, el amor ágape va más allá del afecto natural que uno siente por la familia de sangre, o por el sentimiento hacia un amigo, o por el sentimiento de alguien que se enamoró de una persona. Ágape es un amor más de decisión, que se relaciona con la mente. Es una victoria, es una conquista el amor ágape de nuestra voluntad, que decide amar a la gente que no nos gusta, gente que no lo merece, gente que nos causa daño, que nos causa dolor, que nos hace llorar. Es esa clase de amor. El amor ágape es una evidencia segura de nuestra salvación. 1 Juan 4, 7-8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este amor solo puede ser practicado, ¿saben por quién? Por una persona donde Dios vive en ella. Si Dios no vive en ella, este amor es imposible de practicarlo. Dice Romanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Saben que en el momento de la salvación Dios nos da el Espíritu y se derramó en nuestros corazones todo el amor ágape? Así que cuando yo estoy luchando, ay, cómo me cuesta esta persona, no tengo que decirle, Dios, dame amor por esta persona, porque Dios te va a gritar del cielo, Gloria, ya te lo di en el momento que te salvé, te di todo mi amor, ahora tenés que decidir usarlo, decidir obedecer. Es así, qué hermoso. Este amor, otra característica, nos es dado para que podamos amar a Dios en primer lugar. ¿Y cómo amar a Dios? En una forma exclusiva. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Solamente la persona que tiene este amor en su corazón
puede amar a Dios como Dios lo requiere, amando a Él más que todo en esta vida. También es un amor que está basado en la gratitud, está cimentado en la gratitud. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que yo evalúo cuánto me amó Dios y ahora brota de mi corazón ese amor a Él. Dice en Corintios, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino que ahora vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Ah, Cristo por amor murió por mis pecados. Ahora yo por amor a Cristo decido morir a mi pecado cada día para agradarlo a Él. Y es un amor que lleva a la obediencia. Este amor nos impulsa y nos motiva a guardar todos sus mandamientos, pero deleitándonos en la obediencia, no quejándonos, ¿no? Dice ahí en 2 Juan 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y fíjate lo que dice, y sus mandamientos no son gravosos. Obedecer la palabra de Dios cuando está el amor ágape en nuestro corazón es un deleite, no es una carga, no es un peso. Ay, el día domingo, otra carga más me va a decir el pastor para obedecer. No, es mi deleite. Cada vez que Dios me dice algo que tengo que hacer y obedecer. Otra característica, Jesucristo es el ejemplo supremo de este amor, a quien se nos manda imitar. Su amor es inmerecido. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor inmerecido. Y en Mateo 5 se nos manda a amar a nuestros enemigos para que seamos como Dios, que hace salir el sol, hace caer su lluvia sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Así es Dios. Esto significa que sin importarme lo que un hombre, santo o pecador, no importa, me haga, yo nunca procuraré perjudicarlo o vengarme. Nunca. Nunca procuraré hacerle daño. Jamás buscaré para él otra cosa que bendecirlo y hacerle bien, hacer lo mejor que yo pueda para él. Porque así hizo Dios. Así hizo Dios con nosotros. Este amor es un amor sacrificial. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Servíos por amor los unos a los otros. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ahora también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Debemos estar dispuestas a entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos en un servicio de amor a los hermanos, arriesgando aún nuestra propia vida si fuera necesario para suplir cualquier necesidad que tenga el hermano. Me encanta, Pablo da el ejemplo de Epafrodito ahí en Filipenses, ¿se acuerdan? Y dice, este hermano, Epafrodito, puso en riesgo su propia vida para ir y llevarle a Pablo todo lo que Pablo necesitaba. Este amor es un amor que confronta al que no anda correctamente conforme a la verdad del Evangelio. El amor ágape no es un amor ciego, que deja pasar todo. Y bueno, tiene paciencia y deja pasar, ¿no es cierto?, el pecado. No, corrige el error, ve el error y corrige el error por amor. Ahí en Gálatas 4, 16, 19, dice Pablo, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Saben qué es un amor que dice la verdad, aun cuando decir la verdad implique que el otro se te transforme en tu enemigo? Le estás diciendo la verdad porque lo amás. Sí, pero se enojó con vos.
No importa. Pablo dice, si tengo que sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes, yo les voy a seguir diciendo la verdad, porque los amo. Y la verdad es lo primero que se debe a quien de verdad se ama. Si vos amás a tus hijos de verdad, debés decirle la verdad cuando están equivocados, cuando están pecando, o cualquier hermana que está al lado tuyo. Este amor es un amor que restaura al caído, estando dispuesto a ayudar al otro a superar su debilidad. Y ahí dicen Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Este es el amor que te hace ponerte al lado de una hermana y ayudarla, todo lo que sea necesario, para poder llevarla hasta el lugar donde ella estaba antes de caer en pecado. Ahí tenés que volver a llevarla. Eso es la restauración. Es un amor que nunca se cansa ni desmaya. Aprovecha todas las oportunidades de hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de Dios. Ahí están los versículos, ¿no? Es un amor que se va ensanchando para alcanzar todos los círculos de relaciones personales. Primero alcanzamos nuestra familia, Tenemos que amar de esta manera a nuestra familia. Después amar de esta manera a los hermanos en la iglesia. Después amar de esta manera a los que no conocen a Cristo. Y después amar de esta manera aún a nuestros enemigos. ¿Cómo se va ensanchando este amor? Es un amor en crecimiento constante. En Primera Tesalonicenses, Pablo le habla a esta iglesia que era preciosa en practicar este amor. ¿Y saben qué les dice? Pero os rogamos, hermanos, que abundéis más y más. Era una iglesia de ejemplo, de servicio, de amor, de entrega, de ofrenda. Pero Pablo le dice, nunca es suficiente. Hay que seguir aprendiendo a amar un poquito más. Es un amor que recibirá recompensas de Dios por practicarlo. Gálatas 6:9. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay una recompensa de parte de Dios. Y es un amor, por último, que produce la unidad perfecta. Dice ahí Colosenses 3:14, el versículo que memorizamos para el concurso. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, porque es el vínculo perfecto, es el ligamento, es la cadena perfecta de unidad. Todas las virtudes del fruto del Espíritu son manifestaciones de amor. Ya van a ver cómo vamos a seguir viendo las manifestaciones de este fruto, pero son todas manifestaciones de amor. Si nosotras ponemos en práctica este amor, todas las demás características van a estar presentes en nuestra vida. Si amamos a Dios con todo el corazón y amamos al prójimo como a nosotras mismas, vamos a poder cumplir toda la ley y vamos a unirnos a Dios y a los demás en una forma perfecta. Porque si yo en el momento que soy tentada me visto de amor a Dios, no voy a ser rebelde para pecar contra Dios. Si alguien me trata mal, alguien no me entiende, y yo me visto de amor en ese momento, no lo voy a tratar de una forma para agredirlo, para herirlo, sino para bendecirlo. Y de esta manera, actuando de esta manera, voy a tener una perfecta unidad con Dios, en una comunión preciosa con Él constante y una preciosa comunión y unidad con las personas que me rodean. Así que el amor es grandioso. Si lo practicamos, vamos a ver qué pasa.